Bienvenidos a su sesión número 15. Sí, seguimos con la unidad número 5 de elementos de la contabilidad 2 de la licenciatura en administración y comercialización. El día de hoy veremos la parte de documentos endosados, ¿sí? Pero ahora lo que vendría siendo el registro, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a recordar un poquito en cuanto a los documentos descontados. Recuerden que en los documentos descontados es que nosotros tenemos una persona que es dueña de un documento, de un pagaré, etcétera, y que lo va a cobrar a otra persona, ¿sí? Esta otra persona le va a pagar, ¿sí? Le va a pagar dinero, pero ¿qué va a pasar? Tienen que pasar 90 días para que yo cobre esa letra, ese documento. Entonces yo voy a necesitar a otra persona, ¿no? A otra persona que es la persona que me va a dar dinero en este momento y le va a cobrar a esta otra persona, ¿sí? Entonces, esa es la parte prácticamente de documentos endosados, encontrar un tercero, ¿no? En esta parte. Entonces, como persona tercera, esa persona nos va a hacer, ahora sí que la parte que va a cobrar. Es importante mencionar que los documentos descontados y endosados prácticamente es que nosotros vamos a tener dinero antes de tiempo. Por eso es documento descontado o endosado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un documento que lo vamos a tener que cobrar a cierto tiempo, ¿no? Hasta acá voy a cobrar estos 60,000 pesos. Pero en este momento pasa el tiempo, va pasando, y en este momento aquí necesito dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a necesitar descontar, es decir, voy a tener que traerlo a valor presente este dinero aquí y solamente, por ejemplo, me van a pagar 40,000 pesos. No me van a pagar los 60,000, sino que me van a descontar el dinero con una tasa de interés, me lo van a descontar a valor presente, ¿ok? Para que yo pueda tener dinero en este momento, ¿ok? Entonces, ahí es como habíamos dicho nosotros, ahí tenemos una persona que le está dando un documento a una señora. Esa señora en un futuro va a cobrarlo con un señor, ahí tenemos de saco verde, se lo está cobrando, ¿sí? Entonces está haciendo esa persona, el de saco azul, se lo está dando a una señora, la señora lo recibe y se lo va y lo cobra con una persona de saco verde. Entonces, fíjense cómo está haciéndose la parte del endoso, la parte de ceder. Ahora, es importante mencionar que aunque esta persona le está dando el documento a esta persona va a ser responsable de este documento. No va a perder la responsabilidad. Va a seguir siendo responsable de este documento, ¿sí? Hasta que se cobre. Hasta que este documento esté cobrado, hasta ese momento es responsable esta persona del cobro del documento. Por eso es importante mencionar esa parte, ¿ok? ¿Sí? Que no se va a perder ese documento, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros dijimos que las opciones de descuento pueden ser con una persona, con el banco o con un proveedor. ¿Ok? Con un tercero, o simplemente puede ser una empresa de factoraje financiero. Acuérdense que las empresas de factoraje financiero, ¿sí? ¿Qué hacen? Yo tengo aquí mi factura, aquí tengo mi factura, y en la parte de abajo el cliente firma de conformidad. Tengo todos los elementos para que esa factura sea considerada un título de crédito. Tengo una fecha, tengo una condición de tiempo, que me lo van a pagar 60 días, tengo una persona que es la obligada, ¿sí? Una persona que va a pagar, otra persona que va a ser la beneficiaria, ¿sí? Y que deben dinero. Entonces, esa factura se puede convertir en un título de crédito. Por consiguiente, tiene que estar firmada. Es lo importante, que las facturas estén firmadas. ¿Para qué? Para que esas facturas puedan endosarse, puedan cederse y por consiguiente nosotros al hacer ese endoso, podemos caer en esta figura con una factura.
mis clientes. Y por consiguiente caigo en lo que sería el endoce de una factura, que es un factoraje financiero. El factoraje financiero, como lo habíamos comentado, es una parte muy importante, ya que nos va a permitir tener dinero, ¿ok? Entonces, nos permite tener dinero, nos permite que en este momento la empresa pueda gozar de cierta liquidez. ¿Cuántas veces hay que en la empresa, para comprar masivamente, para acordar un precio de mayoreo, hacer compras mayoreo, necesitamos dinero? No podemos ir comprando poquito a poquito porque nos sale más caro. Entonces podemos comprar al mayoreo, ¿sí? Obtener un buen precio por esa mercancía y por consiguiente necesitamos dinero. No podemos esperarnos a 30, 60 días que nos puede pagar un cliente, pero tampoco podemos desaprovechar una venta. Entonces podemos nosotros aprovechar las condiciones crediticias, descontar una factura y tener dinero en este momento, ¿ok? Ahora sí, prácticamente con esto nosotros tenemos dinero, tenemos solvencia, tenemos liquidez, tenemos una muy buena, mejor posición financiera de la empresa. Pero lo importante no es eso, sino que tenemos que ver que también no es descontar todas las facturas, o sea, factura que nos entra, la descontemos. No, tampoco podemos abusar del factoraje financiero. ¿Por qué? Porque el factoraje financiero es caro, ¿ok? A nosotros nos van a descontar una tasa de interés del 40-50%. Entonces hay que analizar si realmente nos conviene descontar una factura. 2 facturas, 3, pero todas las facturas va a ser muy difícil, hay que analizar si nos está conviniendo, ¿ok? Hay que recordar que para una micro, pequeña empresa, una pyme, es una buena opción crediticia. ¿Por qué? Porque yo estoy perdiendo dinero, pero puedo tener dinero en este momento y puedo aprovecharlo para comprar a mayoreo. Entonces necesito ir analizando las diferentes formas, cómo puedo tener dinero en este momento y cómo puedo aprovechar tener dinero ahorita, ¿ok? Podemos ir optimizando nuestros flujos de efectivo e ir analizando cuáles son los gastos que yo puedo tener para ver si tengo en este momento la necesidad de dinero. Ahora, nosotros al tener, ahora sí que mucho material, podemos, si es una empresa de fabricación, podemos surtir un producto grande. Necesitamos, si tenemos ahora sí que pedidos muy grandes, necesitamos tener una buena liquidez, y al tener una buena liquidez podemos nosotros ahora sí que comprar productos, comprar materia prima y con eso pues sacar los pedidos grandes, ¿no? Entonces son cosas, son análisis que tenemos que ir viendo poco a poco, cómo va la gente analizando y cómo va la gente teniendo la facilidad de tener dinero o no de no tener dinero, ¿sí? Ahora sí que es un estilo y una afloja, analizar bien qué necesidades son las que se tienen en la empresa, qué necesidades son las que se va teniendo para que nosotros podamos, ahora sí que ver si necesitamos financiamiento, si no necesitamos financiamiento y si lo necesitamos, qué podemos hacer. Nosotros para obtener un financiamiento podemos pedir un préstamo. Esa sería también una opción. Pero para pedir un préstamo, las condiciones crediticias, por ejemplo en los bancos, nos piden estados financieros. En algunas ocasiones, de acuerdo al monto, nos pueden pedir un estado financiero dictaminado. Entonces, el tener un estado financiero dictaminado significa que un contador tendría que practicar una auditoría. Una auditoría cuesta dinero, no es tan barata, mínimo 30,000 pesos, 40, no sé, dependiendo del tipo de empresa. Pero entonces hay que ver qué es lo que necesito para un financiamiento y en base a eso analizar qué necesito, cuáles son las opciones, qué necesito pagar para acceder a ese financiamiento. Y por consiguiente, pues hay que ver si no nos sale más caro meternos al financiamiento que descontar unas 3, 4, 10 facturas. Con eso perdemos dinero por esa tasa de interés, pero a lo mejor nos sale más viable que
acceder al financiamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos que pagar los gastos de un auditor, tenemos que pagar las comisiones, los intereses, la apertura de la línea, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ir analizando todos esos escenarios para ver cuál es lo más viable. Recuerden que para una micro pequeña empresa no son muchas fuentes de financiamiento, son pocas. Entonces hay que aprovechar las pocas que se tienen e ir analizando cuál es la que mejor nos conviene. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí que recordando, tenemos lo que es la responsabilidad contingente. Nosotros acuérdense que tenemos que es el endosante, que es el propietario, se lo vamos a ceder a una persona que es un tenedor del documento. Pero a pesar de que nosotros se lo estemos cediendo a otra persona, nosotros siempre vamos a tener esa responsabilidad contingente, ¿ok? No se va a perder esa responsabilidad. Es decir, que esta persona va a ser responsable de este documento, ¿ok? Aunque se lo esté cediendo a esta persona. Esta persona como tenedor se lo va a cobrar al cliente. Pero si el cliente no paga, esta persona va a tenerle que pagar o regresar el dinero que le había dado, más una comisión. Entonces, por eso nosotros tenemos que recordar esa responsabilidad que tiene esta persona, no perderla de vista, ¿ok? Ahora sí que hay que tener una responsabilidad solidaria, ¿ok? Bueno. Dijimos que el registro contable se puede hacer de dos formas, lo que vendría siendo la cuenta, ¿sí?, en contabilidad de documentos descontados o estableciendo cuentas de orden. Acuérdense que las cuentas de orden son tener un recordatorio, no un post-its, podríamos decir, pegar post-its así, para tener nosotros la contingencia. Nosotros en cuentas de orden podemos registrar, ahora sí que en mercancía que no es de nosotros, que vimos en sesiones pasadas, lo que es una mercancía en comisión o en consignación, ¿sí? Ahora sí que algunas actividades contingentes, por ejemplo esto, ¿qué pasaría si esta persona, el cliente, no le paga a la empresa que le cedimos el documento? ¿Qué va a pasar? Pues nada, nomás que yo voy a tener que pagar ese documento, ¿no? O sea, a mí, yo como dueño del documento se lo di a una persona. Esta persona me dio dinero a mí y esta persona confía en que va a cobrárselo al cliente. ¿Qué pasa si el cliente no paga? Pues entonces esta persona me va a decir, oye, no pagó, toma tu documento. Entonces yo le tengo que regresar el dinero a esta persona, más una comisión. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer una labor crediticia. Entonces, y después yo tengo que ir con esta persona y cobrarle el documento, o pelearme o ver qué hago para cobrar ese documento, o sea, hacer una labor crediticia. Entonces, por eso es lo importante de no perder la figura de la contingencia. Vamos a ver ahorita prácticamente las dos formas de registro, ¿ok? La que vendrían siendo libros y la que vendrían siendo en cuentas de orden. Vamos a encontrarnos nosotros, si hacemos en libros, la cuenta de documentos descontados. Esta cuenta de documentos descontados nosotros vamos a registrar, sí, el registro de los documentos endosados, ¿ok? Prácticamente. Y ahora también nosotros vamos a registrar cuando la tercera persona nos avise que ya pagó el documento, que ya. Entonces nosotros con eso pues vamos prácticamente a descansar, ¿no? Ahora, si nosotros ahora sí que no cobraron el documento, la tercera persona, nosotros vamos a ser responsables de ese documento. Y por consiguiente ya vamos a tener que identificar que ese documento tiene problemas, ¿ok? Entonces sería un protesto de documentos. ¿Por qué? Porque ya son documentos que ya van teniendo serios problemas. Por consiguiente, se puede realizar mediante esta cuenta de protesto de documentos. ¿Qué es un protesto? Un protesto es cuando yo voy, por ejemplo, al banco, tengo un cheque, voy a la ventanilla, presento mi cheque y pues por lo regular el cajero me da mi dinero. Pero ¿qué pasa si el cheque no tiene fondos? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a poner atrás un sellito que dice no tiene fondos. Entonces, en ese momento al cliente
¿sí? Le van a cobrar una comisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque expidió un cheque sin fondos. Y eso es un protesto. Un protesto está diciendo, oye, pero pues ¿cómo que no tiene fondos? Pues sí, me lo acaban de dar, me dijeron que sí lo tenían. Pues la otra persona va a decir, no tiene fondos. Y se lo pone un sellito y atrás y se lo protesta. Al cliente le van a cobrar una comisión. ¿Por qué? Porque expidió un cheque sin fondos. ¿Ok? Entonces yo tengo otra vez, voy, oye, le habla al cliente, oye, no tiene dinero tu cheque. ¿Qué pasó? No, es que acabo de fondear la cuenta. Espérame 10 minutos y ya, puedes pagar. Ok, entonces voy con mi cheque, con mi sellito atrás, y otra vuelta voy con el cajero y le enseño el cheque, ¿no? Ya tiene un sellito atrás, pero entonces dice el cajero, ok, bueno, entonces dame el cheque y pues yo con eso ya lo vuelvo a pagar. Y ya tuvo fondos y ahora sí ya me dan el dinero. Ese cheque pues tenía problemas, entonces lo protesté, me quejé, podríamos decir, ¿no? Entonces ya con eso, pues ya le pusieron un sellito y al cliente le van a cobrar una comisión por expedir un cheque sin fondos, ¿no? Una penalización, podríamos decir, que sería la comisión. Entonces, ese vendría siendo el proceso de documentos. Nosotros aquí en contabilidad vamos a registrar una cuenta que se llama proceso de documentos. ¿Por qué proceso de documentos? ¿Por qué? Porque esta persona ya me está diciendo que ese documento tiene problemas, que esta persona no pagó. Entonces, si no pagó, pues hay que identificar ese cheque, bueno, o esa factura, o ese pagaré, o esa letra de cambio, que tiene problemas, que este cheque está, ahora sí que esa persona está negándose a pagar. Por eso es importante distinguirlo de los demás para que nosotros en contabilidad informemos que este documento está teniendo problemas. No sé, a lo mejor es que esta persona tenía que ir con el cliente para que le pagara, a lo mejor no le pagó a esta persona porque no iba a esta persona. Entonces a lo mejor esta persona va con el cliente y ahora sí nos paga, ¿no? Y a lo mejor va con el cliente y el cliente dice, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero, ya, quebré, ya, me voy. Entonces, pues vamos a tener que entablar un juicio, ¿sí? Para que nos paguen. Oye, como que no tienes dinero, regrésame mi mercancía. Bueno, entonces, toda una serie de problemas que vamos a tener para cobrar esa factura, para cobrar ese pagaré, esa letra, etcétera. Entablaremos un juicio, etcétera. Pero bueno, la cuenta de protestor, su objetivo es prácticamente identificar que ese documento ya tiene problemas, ¿ok? Bueno, entonces, si nosotros manejamos cuentas de orden, vamos a tener lo que es el endoso de documentos, que va a venir igualito que una cuenta normal, nada más que vamos a manejarlo con cuenta de orden deudora, ¿sí? Y lógicamente vamos a tener una contrapartida que serían documentos endosados, ¿sí? Cuenta de orden acreedora, ¿ok? Igual vamos a manejarlo si tienen problemas ese documento que al final no lo hayan pagado, entonces vamos a tener lo que es el documento de protestados, cuenta de orden deudora, ¿ok? O protesta de documentos, cuenta de orden acreedora. Entonces ahí tendríamos que verlo, cuál es la cuenta y su contracuenta, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. En ese ejemplo, fíjense bien, dice descuento de documentos. Lo está haciendo con un banco. Entonces, lo primero que está haciendo es una persona que le está entregando, ahora sí, un documento previo endoso, ¿sí? Se lo está entregando al banco. Se lo está entregando por la cantidad de 35,000 pesos, el cual pues, el banco le va a adelantar fondos y le está pagando 24,500. ¿Ok? Entonces, el cliente, o sea, el tercero, pues ahora sí que al final va a tener que levantar el documento y el banco le va a cobrar una comisión de 100 pesos por realizar el movimiento. Entonces, vamos a ver primero. Primero, ¿qué hacemos? Pues vamos, que el banco nos está depositando en nuestra cuenta. ¿Ok? Lo primeritito es que el banco nos deposita. ¿Cuánto nos deposita? Nuestro valor futuro era de 35,000.
En este momento nos está descontando el banco, pues el valor descontado, lo que habíamos dicho que eran 24,500. Entonces, entre los 24,500 y los 35,000, nosotros sí tenemos una diferencia, que vendrían siendo 10,500. Perdón, el banco le está descontando a 24,500, pero aparte, en el último punto, nos están cobrando el banco una comisión aparte del descuento de 100 pesos por realizar el movimiento de depósito. Entonces, a 24,500 todavía le tengo que quitar 100 pesos, ¿ok? Entonces, ahí tengo 10,500 que serían los intereses. Nuestra comisión bancaria, porque eso ya prácticamente es una comisión por trámites del banco de 100 pesos, ¿ok? Y fíjense bien que no se va a documentos por cobrar, se va a una cuenta de documentos descontados. Entonces, a ver, vamos a hacer la operación. Fíjense bien, nuestro valor futuro eran 35,000 pesos. Entonces, nuestro valor futuro, por eso se llama documentos descontados, serían 35,000 pesos. Pero ¿qué va a pasar? El banco solamente me va a depositar, ¿sí? 24,500. Pero aparte, dice el banco, ¿sabes qué? Pero yo te cobro 100 pesos por una comisión. Entonces van a ser 24,400 y aquí ponemos los 100 pesos por la comisión de trámites. Entonces aquí tenemos lo que es el interés descontado. Ajá, sí, el interés descontado de 10,500. Entonces, fíjense cómo todo esto suman 35,000 y esto nos suma 35,000, ¿ok? Ahí tenemos debe y haber. Entonces, fíjense bien cómo no estoy afectando la cuenta de documentos por cobrar o de clientes, sino ya le estoy llevando directamente a una cuenta de documentos descontados, que es una cuenta de pasivo. Entonces, yo estoy registrando la obligación que en dado caso, si el cliente no paga, entonces yo voy a tener que regresar no 24,400, sino 35,000, ¿ok? Que es lo que a mí, el valor futuro es lo que va a cobrar el banco. Esto es un interés nada más, la tasa de descuento. Si no paga el cliente, yo voy a tener que regresar 35,000. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ver, dice, como les había comentado, no se va a tocar la cuenta de documentos por cobrar, sino hasta que ya me avisen que ya termino, que ya. Entonces, llega la fecha de vencimiento y donde nos avisan que el documento se cobró sin ningún problema. Ok, entonces ahora sí, cancelo, cargo, si esta la aboné, pues ahora la cargo. Cargo documentos descontados y ahora sí, documentos por cobrar lo abono. Y sin ningún problema, ya con eso terminamos. Documentos descontados, ya, ahora sí la elimino y ya. Borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pero en el caso de que el cliente no haya podido pagar, ¿qué va a pasar? Pues ahora sí, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar si no paga el cliente. Pues ahora sí, tengo, de todos modos, cancelo la cuenta de documentos descontados. ¿Por qué? Porque ya no es un documento descontado, ¿sí? Por 35,000 pesos. Fíjense cómo le estoy cancelando por medio de un cargo, ¿sí? Comisiones, ahora sí que por 100 pesos bancarias. Y al banco le regreso no los 24, sino le regreso 35,000 más 100 pesos que todavía me está cobrando de comisión. Entonces, fíjense cómo yo tengo que regresar 35,000, por eso yo lo estoy llamando a documentos descontados, ¿ok? Entonces, por eso de ahí la importancia. Entonces, ¿sí? Porque no es sobre los 24, sino que es sobre los 35. Entonces, vamos a ver. Ahora, yo tengo que llevar a una cuenta en especial, que es protesto de documentos, ¿sí? Y documentos por cobrar, ¿sí? Ahí estoy
cancelando documentos por cobrar. ¿Por qué? Porque en caso de que no me pagaran, pues todavía tengo la cuenta de documentos por cobrar viva. Entonces, ¿qué voy a hacer si no me pagan? Si me pagan, pues ya les dijimos que no hay problema. Cargo a documentos descontados con abono a documentos por cobrar y ya, dará. Pero si no me pagan, si no paga el cliente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues yo tengo que regresar los 35,000 pesos al banco. Entonces, cargo, sí, como le estábamos viendo, cancelo lo que vendría siendo documentos descontados, cargo documentos descontados, ¿sí? Cargo la comisión, abono al banco, o sea, le tengo que regresar el dinero al banco, cargo a proceso de documentos, o sea, los 35,000 pesos, y abono a documentos por cobrar, porque esos documentos por cobrar ya no tienen que estar ahí, ya prácticamente tienen que pasarse a una cuenta que ya indicando que ya es negativo, o sea, ya. Ahora sí que sé que tengo problemas con ese documento. Por eso es el protesto de documentos. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente parte. Entonces, ahora sí, vamos ahora a ocupar una cuenta de orden. ¿Qué va a pasar si tengo una cuenta de orden? Dice, la empresa entrega el documento previo endoso del mismo banco por la cantidad de 35,000 pesos. Otra vuelta, 35,000 pesos. ¿Sí? El cual, pues le adelanta fondos igual por 24,500, o sea, le va a pagar 24,500, pero el banco se va a llevar una comisión de 100 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí? Nuevamente tengo debe y haber, ¿ok? Entonces, ahí el banco tiene un cargo, ¿sí? Por 24,400. Otra vuelta, 24,400. ¿Ok? Luego, intereses pagados por adelantado. Nuevamente. ¿Sí? Que es el interés descontado de 10,500. Luego, ¿qué va a pasar? Una comisión bancaria. Esa comisión bancaria son de 100 pesos. Nuevamente. ¿Ok? Pero ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que ahora sí cancelo la cuenta de documentos por cobrar. Entonces, ahora abono a documentos por cobrar para cancelarla. ¿Qué es la diferencia? ¿Pero por qué cancelo documentos por cobrar? Porque voy a ocupar cuentas de orden. Endoso de documentos. O documentos endosados, ¿sí? Lo que vendría siendo cuenta de orden deudora, cuenta de orden acreedora por 35,000 pesos, ¿ok? Y me lo llevo a cuentas de orden. Entonces, por eso es importante que mencionemos la cuenta de orden. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora sí, como estaba comentando, sí se toca documentos por cobrar porque estoy registrando la contingencia en una cuenta de orden. Entonces llega el vencimiento y ahora sin problema, ahora sí nos pagan. Entonces, si nos pagan, pues no hay problema, cancelo, o sea, doy contrapartida a las cuentas de orden, sin problema, ya. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar si no me pagan? Si no me pagan, pues ahora otra vuelta. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Pues tengo que sacar dinero del banco. Entonces, pues voy a tener ahora un deudor, una persona que me debe. ¿Por qué? Porque documentos por cobrar, pues ya no lo tengo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ocupar deudores en este caso, ¿no? Deudores, comisiones bancarias, me están cobrando una comisión de 100 pesos. Saco mi dinero del banco, que serían 35,100. Y endoso de documentos, ok, cancelo nuevamente cancelo estas dos, ok, doy contrapartida, ¿sí? Endoso de documentos, lo cargo, ¿sí? Bueno, lo abono, perdón, y documentos endosados, lo cargo, ok. ¿Y qué va a pasar? Pues tengo que llevarlo
a documentos protestados. Documentos protestados, ¿sí? Una cuenta de orden deudora y protesta de documentos, una cuenta de orden acreedora. Entonces ahí tengo que ya cancelé las cuentas de orden deudora, lo que es el endoso de documentos, y ahora lo estoy metiendo a otra cuenta de orden, que sería el documentos protestados o protesta de documentos. ¿Para qué? Para indicar que hay un foco rojo, para indicar que no me están pagando, para indicar que tengo problemas con ese pagaré. Por eso es importante que estas cuentas, ya sean cuentas de orden o ya sea cuentas normales, pues las tengamos bien identificadas. En la realidad, ¿qué es? En la realidad sí se está registrando esa cuenta, ¿sí? En la realidad la mayoría de las empresas no ocupan cuentas de orden, ocupan lo que es el protesto de documentos o lo que vendría siendo documentos descontados, ¿sí? Lo ocupan dentro de la contabilidad. Entonces, por eso es importante que nosotros ahora sí que registremos esas cuentas y metamos en el protesto de documentos. Entonces, ¿sí? Es importante nosotros que cuando estemos registrando un descuento de documentos, prácticamente nosotros, si se fijan, aumentamos la cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque el dinero pues entra a bancos. Fíjense bien, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Cuando endosamos un documento, no va a aumentar la cuenta de bancos por los 35, sino va a aumentar por el descuento de bancos, bueno, por la parte que nos está pagando el pagaré o el documento, ¿sí? O sea, que ahora sí que el valor descontado, ¿sí? Va a aumentar bancos por el valor descontado. Es importante también nosotros que consideremos que necesitamos pagar un interés, más aparte las comisiones que nos va a marcar el banco, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos que considerar siempre qué va a pasar si no paga el cliente. Si no paga el cliente, nosotros vamos a tener que ahora sí que regresar los 35,000, o sea, el valor futuro, no el valor descontado, o sea, tenemos que regresar esta parte. También es bueno que ahora sí que no toquemos las cuentas de documentos por cobrar, a no ser que marquemos cuentas de orden, pero la mayoría de las empresas no tocan la cuenta de documentos por cobrar. La mayoría de las empresas se van a documentos descontados y queda vivo la cuenta de documentos por cobrar. Es importante que si el cliente no paga, ocupemos la cuenta de protesto de documentos. ¿Para qué? Para que no lo dejemos en documentos por cobrar, sino que identifiquemos que ya hay un punto rojo, que ya hay una cuenta que tiene problemas, ¿okay? Que ya hay un protesto de documentos, para no juntar todos los documentos y que tengamos todos y no identifiquemos los que tengan problema. Entonces, por eso hay que considerar todos esos puntos para el registro de una operación en descuento de documentos o documentos descontados. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Ya hicimos uno con lo que vendría siendo el banco. Vamos a hacer un ejemplo con factoraje financiero. Entonces, en este caso, fíjense bien, le vamos a entregar a la empresa de factoraje varias facturas, no van a ser nada más una, sino que van a ser varias facturas, de las cuales todo el monche de facturas, ¿ok? Previo endoso, está sumando, fíjense bien, la cantidad de 205,000, o sea, el valor futuro de todas esas facturas serían 205,000 pesos. De los cuales a la empresa de factoraje nada más nos va a depositar 160,000 pesos. O sea, todas las facturas, su suma, suman 205,000. Pero a la empresa de factoraje solamente nos va a pagar 160,000 por total de todas las facturas. Aparte, la empresa de factoraje nos está cobrando 250 pesos por depositarnos, o sea, por hacer el movimiento a nuestra cuenta de bancos. Vamos a ver qué va a pasar, ¿ok? El primer movimiento, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bancos, ¿cuánto está entrando a nuestro banco? Pues está entrando, fíjense bien, tenemos la cuenta de bancos,
tendría que entrar 205,000 menos 100, bueno, lo que serían los 160,000. Pero 160,000, pero nos está cobrando 250 pesos. Entonces serían 160,000 menos 250 pesos. Por eso nos está dando la cantidad de 150,750. Porque tenemos 250 pesos de una comisión. ¿Ok? Entonces ahí apuntamos los 250 pesos. ¿Ok? De una comisión. Y tenemos intereses de 45,000 pesos. Entonces serían una comisión e intereses pagados por anticipado, que es una cuenta, acuérdense que es un activo, una cuenta de activo que vamos a ir descontando, vamos a ir registrando poco a poco, de 45,000 pesos. ¿Ok? Contra lo que vendrían siendo documentos descontados de 205,000 pesos. Entonces, si se fijan, ya no tocamos la cuenta de clientes ni de documentos por cobrar. Entonces, por consiguiente, esa la vamos a manejar mediante cuentas normales. No vamos a ocupar cuentas de orden. Desde ahí nos estamos dando cuenta que se van a ocupar cuentas normales. Entonces, aquí tenemos documentos descontados, ¿ok? Por la cantidad de 205,000 pesos. La suma de ambos, de todo, aquí es el haber y aquí es el debe, ¿no? Nos está sumando la cantidad de 205,000 pesos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? No se toca otra vuelta la cuenta de clientes, ¿ok? ¿Sí? Ahora, nos están diciendo que a la fecha de vencimiento solamente se cobraron la cantidad de 200,000 pesos. O sea, de los 205,000 pesos, solamente, pues no, se cobraron 200. Por la cantidad restante, nos están diciendo que, pues que hubo problemas, ¿qué? Y que no se pudo hacer, ahora sí que el movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy cargando a documentos descontados, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo estoy, ¿sí? Cargo a documentos descontados, ajá, la cantidad que sí se pudo cobrar, ¿sí? Abono a clientes, porque el cliente es el que me está debiendo el dinero. Yo lo que hice fue una factura, cederle los derechos a la empresa de factoraje. La empresa de factoraje fue con el cliente, así le tocó, y le tocó para que le pagara. Le enseñó, oye, mira, yo tengo tu factura. Ya se venció, págame. Y ya el cliente agarró y le pagó. Entonces, la empresa de factoraje, pues fue ya. Oye, sí me pagó ese cliente. Ah, ok, perfecto. Pero, pues hubo clientes que no le pagaron. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces, va y dice, no, pues yo no te pago. Ok, oye, pero mira, tengo aquí tu factura. No, pues yo no te pago. Ok, bueno, entonces, a lo mejor le fue y le habló otra vuelta. Oye, yo tengo tu factura, págame. No, yo no te pago, yo no te puedo pagar. En este momento no tengo las condiciones para pagarte. Y agotó todas las instancias, ¿no? Le habló por teléfono, fue, lo vio, entablaron citas, etcétera, pero no pudo cobrarlas. Entonces, hizo mucho, insistió, pero no pudo cobrar. Y entonces, ¿qué va? Pues regresa con el primero, con el que le había dado esas facturas. Oye, tu cliente no me pagó. Bueno, entonces agarro y pues yo tengo que regresarle lo que no le pagaron, ¿ok? Entonces, ahí yo tengo que le estoy, ahora sí que estoy recogiendo lo que no pagaron, ¿sí? Documentos descontados, lo estoy cancelando esa partecita que faltó, más aparte le estoy pagando una penalización a la empresa de factoraje de 350 pesos, que serían cargo de comisiones, porque no le pagaron, y la salida de banco serían 50,350, ¿ok? La parte que no le pagaron, más un extra de comisión, ¿ok? Ahí está equilibrado. ¿Qué va a pasar? ¿Ok? Pues yo tengo que identificar los documentos que tienen problema.
En este caso, pues es esa parte, ¿sí? Son documentos que tienen problema, que no pagaron. ¿Qué va a pasar? Pues yo tengo que ir con el cliente, tocarle, oye, vino una empresa de factoraje, tenían tu factura, pero ellos me están informando que no les pagaste. ¿Qué pasó? Pues o sea, tenías que pagarles a la otra empresa. Ahora ya sé, tu factura está súper vencida, yo te voy a tener que pagar, cobrar intereses, etcétera, porque pues no me has pagado y aparte tuve que pagarle una penalización a la empresa de factoraje. Me descapitalicé porque tuve que pagar tu factura a esa empresa de factoraje, más unos intereses, etcétera, ¿no? Pero dice, oye, no, es que sabes que no te voy a poder pagar. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que tengo problemas crediticios y no, espérame, no te voy a poder pagar en este momento. Oye, ¿cuánto vas a tener que esperarte? No, pues no sé, espérame. Entonces por eso lo tengo que poner en foco rojo ese documento, un documento en protesto, porque voy a tener que utilizar otras estrategias de cobranza, otras estrategias para poder cobrar ese documento. Por eso es importante que no lo deje en la cuenta de clientes, ya lo tengo en otra cuenta. ¿Por qué? Porque si se va uno a juicio, yo voy a tener esa factura, voy a tener la evidencia de la empresa de factoraje que tuvo que realizar una cobranza, la empresa de factoraje me va a tener que, no nada más entregarme la factura, sino que la empresa de factoraje va a tener que darme la factura más un reporte que hizo tantas visitas, que hizo, con quién habló, qué le dijeron, qué condiciones estuvieron, para demostrar que sí hizo todo lo posible, pero que no le pagaron. Entonces la empresa de factoraje me va a entregar un reporte de qué condiciones, qué actividades fueron las que realizaron para que le pagaran. Pero pues no le pagaron. Entonces yo si me voy a un juicio con ese cliente porque no me quiere pagar, entonces pues yo voy a aportar todas esas pruebas, ¿no? Todo ese reporte que me está dando la empresa de factoraje, las cosas que yo tuve que hacer para esa empresa, con quien hablé, que me respondieron, etcétera, todo lo que yo tuve que hacer para que me pagara esa empresa, pero que esa empresa no me pagó. Entonces ahora ya no me debe esa cantidad, sino me debe recargos, todo lo que tuve que pagarle a la empresa de factoraje porque no me pagó, etcétera, ¿no? Demostrar cuánto es lo que realmente entonces me debe. A lo mejor de 5,000 pesos ya no me debe 5,000 pesos, ya me debe 10,000 pesos, ¿no? Porque yo tuve que hacer otros pagos porque esa empresa no pagó en su tiempo, ¿sí? Y ahora ya se hicieron recargos, etcétera. Todas esas partes de recargos, intereses, etcétera, es bueno que en las facturas que ustedes realicen pongan, en dado caso que la empresa no pague, se van a cobrar intereses moratorios de tal cantidad por cada día que pase, ¿no? Entonces hay que estipular todas esas condiciones dentro de esa factura. ¿Qué condiciones de crédito se les están otorgando y qué intereses moratorios tendría que pagar la empresa por no pagar en tiempo? ¿Ok? Todos esos pequeños detallitos para indicar que no está pagando la otra empresa, ¿no? Para que en dado caso que se vaya a juicio uno, pues aportar todos los elementos. Oiga, yo fui con este cliente, me debía 5,000 pesos, pero tuve que pagar a la empresa de factoraje porque no pagó en tiempo, tuve que pagarle recargos a la empresa de factoraje, tuve que venir 10 veces con el cliente y no me pagó, tuve que venir estas 10 veces, así hay que enumerarlo. El agente de ahora sí que de crédito tuvo que gastar todo esto y hay que aportar todo lo necesario para demostrar que se estuvo haciendo ahora sí que la labor de cobranza, pero que no resultó pues efectiva, ¿no? No resultó bien, ¿no? Para que nosotros podamos hacer la labor de cobranza. Por eso es importante que nosotros estipulemos todas esas condiciones dentro de un contrato. Pero si nosotros no hacemos un contrato de crédito con ese cliente, pues por lo menos tener las condiciones básicas dentro de una factura, ¿no? No nada más tener la factura con el machote así, con el formato que el impresor no da, no. Tenemos que ponerle, ¿sí?, qué tasa de interés nosotros vamos a generar,
que en caso de no pago, el cliente va a ser responsable de pagar todos los gastos que se pueden originar por el incumplimiento de esta factura, ¿sí? Que tienen 30 días de crédito no más, ¿sí? Tener bien específico todas esas condiciones, porque son condiciones básicas que tiene que tener una persona por si no paga, por si tengo que irme a juicio. Ahora, el hecho de que yo a lo mejor no tengo un contrato por escrito no exime a la otra persona de pagarme, porque también puede haber un contrato en forma verbal, un acuerdo de ambas partes en forma verbal. Entonces, no necesariamente necesito un contrato por escrito, pero sí las condiciones mínimas tienen que estar bien específicas en la factura, porque ahí podemos demostrar qué condiciones yo estoy dándole al cliente, en qué condiciones yo le estoy vendiendo, y aparte que el cliente me firme la factura. ¿Por qué? Porque al firmarme la factura, aunque todas esas condiciones vengan en letras chiquitas, si no las leyó, pues prácticamente no es problema mío, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo con todas esas condiciones, aunque estén en letras chiquitas, y si la factura viene firmada por el cliente está asumiendo la responsabilidad de que está cumpliendo o va a cumplir todas esas condiciones. Por eso la importancia de que, primero, la factura venga con todas esas condiciones de crédito. Segundo, que el cliente firme la factura. Y más allá de que nosotros estipulemos en las facturas cuántos días de crédito le estemos dando para que no haya de malos entendidos. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí nosotros, ¿sí? Hacemos un ejemplo nuevamente, utilizando las cuentas de orden. La misma empresa de factoraje, ¿sí? Va a entregar una serie de facturas previo endoso del mismo, ¿sí? Por la cantidad de 205,000 pesos. Ahí la empresa de factoraje nos va a regresar fondos por 160,000, que es lo que habíamos visto, ¿no? Sí, 205,000 y a mí me va a regresar 160,000, pero me va a cobrar una comisión. Entonces, en esa comisión, nos va a cobrar una comisión de 250 pesos. Entonces, 160,000, yo le tengo que descontar los 250 pesos y me van a dar 159,750. Entonces, vamos con el debe y el haber. Entonces, documentos descontados, ¿ok? ¿Sí? Bancos, intereses pagados por adelantado y comisiones bancarias. Tenemos lo que es el endoso de documentos y documentos endosados, ¿ok? Cuenta de orden deudora, cuenta de orden acreedora. Fíjense cómo en este ejemplo yo no estoy afectando otra vuelta directamente la cuenta de clientes. Se vale que no ocupe la cuenta de clientes, pero estoy ahora sí que doble recordatorio, ¿no? Estoy dentro de mi contabilidad utilizando descuento de documentos, pero aparte estoy utilizando las cuentas de orden deudora y acreedora, ¿ok? Es una doble recordatorio. ¿Qué va a pasar? Ahora, llega el momento de la cobranza y el cliente ahora nada más le está pagando la cantidad de 200,000 pesos. Entonces, ahí tenemos cómo estoy cancelando mis cuentas de orden por 200,000 pesos. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Estoy poniendo, ¿sí?, el protesto del documento. En este caso se está poniendo aquí la cantidad del protesto del documento, las comisiones bancarias, sí, que me está cobrando la empresa de factoraje. ¿Por qué? Porque tuvo que ir y hacer labor de cobranza extra, pero que no pudo cobrar el documento. Y lo que yo tuve que pagarle a la empresa de factoraje. Y ahí estoy yo cancelando la cuenta de documentos descontados, endoso de documentos, y lo estoy pasando a protesto de documentos, documentos protestados o protesta de documentos, ¿ok? Ahí lo tengo por 50,000 pesos, ¿ok? Entonces, fíjense bien, es bien importante
que nosotros manejemos las cuentas de orden y la contabilidad normal. La mayoría de las empresas manejan solo la contabilidad normal, lo que es el descuento de documentos. No manejan la parte de cuentas de orden. Por eso es importante que nosotros manejemos ahorita, porque no sabemos el tipo de empresa que ustedes van a tener, en qué tipo de empresa se van a encontrar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros sí, no son contadores, pero son parte de una empresa. Si ven los estados financieros, si ven una parte de documentos descontados, ahora sí que se les venga a la mente, no, es que la empresa utilizó lo que es un factoraje financiero o tuvo problemas de solvencia y con eso descontó documentos y pues ahí tienen ya el documento descontado, ¿no? Entonces, ahora es parte de ustedes, ahora les toca su turno. Con esta actividad ustedes, fíjense bien, nosotros tenemos una cartera de clientes por 309,000 pesos, ¿sí? La cual se le va a dar a una empresa denominada Factory Company. Se le va a dar, la empresa Factory Company le va a dar a la empresa 250,000 pesos menos 250 pesos de comisión. Llegado el vencimiento, solamente la empresa pudo cobrar el 95% de los 309,000 pesos. Acuérdense que es sobre todo, ¿no? No sobre el valor descontado, sino es sobre el todo. 95% de los 309,000 pesos. Y los documentos que no pudo cobrar no los están regresando, ¿ok? Sí, no los están regresando, más aparte nos están cobrando una comisión de 350 pesos porque no pudo cobrar esos documentos, o sea, una penalización de 350 pesos. Entonces, ustedes van a tener que registrar esta operación utilizando las cuentas normales y las cuentas de orden, o sea, van a tener que hacer doble registro. Fíjense bien, es muy sencillito, son 3 asientos. Uno cuando se están endosando los documentos, otro cuando están pagando los documentos y otra la parte que no estén pagando los documentos. ¿Ok? Van a ser 3 registros en forma normal, ¿sí? Utilizando las cuentas de contabilidad y utilizando las cuentas de orden. ¿Ok? Van a ser 3 operaciones, 3 registros y luego otra vuelta, 3 operaciones, pero utilizando las cuentas de orden. Así como nosotros lo hicimos aquí durante la sesión. ¿Ok? Espero que no tengan ninguna duda al respecto. Si tienen dudas, consulten a su tutor, realicen su actividad y mándenla por el correo correspondiente. No me queda más que agradecerles su atención que han prestado a la sesión y esperándolos a la siguiente. Muchas gracias.